Me dejan irme con Facundo Nehamskins, que está del otro lado. Nos presentó un trabajo muy interesante. Acá estamos viéndolo. La desocupación ya casi empata con la inflación como principal preocupación de la población. ¿Es así, Facundo? Luis Hola Gasulla te Luis, ¿cómo saluda. te va? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por llamar. A ver, te cuento, hay como 2 o 3 grandes lineamientos que estamos viendo en términos de movimiento de la opinión pública, entre los cuales, por supuesto, uno está la caída de la inflación como preocupación principal de la sociedad y el crecimiento de la desocupación casi a la par de la inflación como problemática que llama la atención de los ciudadanos. Esto va en línea con que, Luis, a ver, prácticamente desde el mes de diciembre, a partir de la asunción de Milei como presidente, hay un cambio en las expectativas de la mayoría de la población que tiene la expectativa de que más adelante va a haber un proceso de estabilización y de caída significativa de los índices de inflación. Esto no es una visión de un economista, estamos de acuerdo, no queremos entrar en la discusión de si esto va a pasar, no va a pasar, estamos diciendo cómo la sociedad se para frente a las expectativas del futuro. Entonces, la inflación no es que hoy no es un problema, hoy la gente está viendo los movimientos de precios y le afectan en su vida cotidiana, pero deja de ser el principal problema de ocupación porque de la mano de ese proceso de estabilización, de mayor menor aumento o movimiento de precios de cara al futuro, la sociedad también va asumiendo que el ajuste del gasto público que ha hecho el presidente y cierto parate en la economía trae aparejado también, por supuesto, problemas de empleo y problemas de desocupación, ¿no? Claro. ¿Y esto también tiene que ver con el empleo público? Bueno, al mismo tiempo, a ver, hay dos dimensiones que determinan las sensaciones que tiene la población respecto de su presente y su futuro, ¿no? Una, por supuesto, Luis, tiene que ver con la experiencia de vida cotidiana, ¿no? Lo que te pasa a vos en el supermercado, lo que te pasa a vos en tu trabajo, lo que te pasa a vos con tu núcleo de más cercanía. Otra dimensión muy importante son ustedes, digo, lo de ustedes es lo que pasa en los medios de comunicación, lo que emiten las principales figuras de la política, el presidente en este caso, sus colaboradores, y ahí también hay un fuerte contenido de medidas vinculadas con el ajuste y con la caída del empleo público, ¿no? Entonces, eso también refuerza al mismo tiempo la sensación de que vienen momentos más duros en términos de empleabilidad en la Argentina. La etapa anterior estaba caracterizada por una desorganización de los precios de la economía, una inflación casi descontrolada y un desorden de las principales variables macroeconómicas. Quizás esta etapa, por lo menos en los primeros momentos, lo que la gente siente es que la economía puede ir hacia un proceso de mayor estabilidad, de mayor organización, de mayor menor nivel de inflación, pero al mismo tiempo también quizás un proceso más duro en términos de crecimiento y de movimiento de la economía, ¿no? Facundo, ¿qué tal? Girón. ¿Qué tal, Agustina Girón? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Agustina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hay un dato que me llama mucho la atención, ¿no? Leyendo el informe y que tiene que ver con lo que estás diciendo ahora, y es esto de que a pesar de lo que pasa con la economía y de el resquemor que hay, a menor poder adquisitivo, mayor optimismo. Bueno, a ver, yo creo que eso tiene en parte que ver con que, contrariamente a lo que muchos suponen, parte de las bases de apoyo del presidente Milei son sectores de menor nivel socioeconómico, y no te olvides que para esos niveles, para esos sectores de menor nivel socioeconómico, el tema inflacionario es un tema de preocupación. Entonces, la sensación de que eso puede ser resuelto en un futuro no muy lejano genera una sensación de alivio y un cambio en las expectativas. Siempre tenés que pensar que las expectativas y el optimismo no son necesariamente construidos a partir de la experiencia del presente, sino de lo que uno cree que va a pasar en el futuro. Entonces,
En mi opinión, y esta es una dimensión subjetiva, no necesariamente planteada en la encuesta, es que el presidente Milei es quizás el primer presidente desde el 2013 en adelante que plantea con claridad un programa que tiene características claramente antiinflacionarias. Y habla del problema de la inflación continuamente y parece crear un camino hacia la reducción de... Claro. Insisto, no digo que eso vaya a pasar, Agustina, porque eso ya depende de otros factores. Y no de lo que dice la se gente en entiende, las se entiende. encuestas. Pero sí la expectativa de que eso vaya a ocurrir. Con esa expectativa, quizás los sectores de menores ingresos sienten que aún teniendo bajos ingresos, esos ingresos se pueden hacer más previsibles si el contexto es más estable, ¿no? Y en cambio lo que tiene que ver con el desempleo, porque vos explicás, ¿no? Que está por un lado la preocupación por la inflación y por otro lado el del desempleo, que está ya casi empatando a la preocupación por la inflación. Ahí la preocupación es más intensa entre las mujeres, supongo que puede llegar a tener que ver con la brecha de género o ese tipo de cosas. ¿Y también ahí impacta la clase económica o no? Ahí hay un fenómeno que, en mi opinión, es multidimensional en relación a las mujeres y la política. Uno, las mujeres son más pesimistas, primero porque son menos adeptas a las ideas del presidente Milei, Claro. más críticas en general, ¿no? El núcleo de votantes del presidente son varones, Claro. y las mujeres son más contrarias a su idea. Entonces, en general, son más pesimistas. Luego, las mujeres se preocupan en general mucho por el bienestar del hogar. No digo que a los varones no les interese, pero digo, en general tienen una preocupación más relacionada con las dimensiones vinculadas con la educación, con la salud, con... Sí, hay una carga del hogar que muchas veces recae sobre la mujer. Que es más fuerte sobre las mujeres. Entonces, tienen en cuenta que el presente está siendo muy afectado por esa dimensión. Facundo, claro. Sí. Te hago la última. Las cuestiones de la micropolítica, de la política interna, vernácula, como la discusión de la libertad avanza entre los diputados y la que tiene que ver con la relación con la prensa, como el capítulo de ayer con Jorge Lanata, ¿afectan al votante de Milei? ¿Lo tenés medido o a futuro con tu análisis, con tu experiencia, pueden llegar a terminar afectando? Diferenciemos, no me parece que sean exactamente lo mismo. Claro, Primero, son dos cosas distintas. Yo creo las peleas internas por personajes que son irrelevantes para la opinión pública, en general es raro que tengan un impacto en los votantes, ¿no? Con todo el respeto que me merecen todos los dirigentes de todos los sectores políticos. Sí. Quizás salvo si es entre el presidente y vicepresidente, como era el caso de Alberto con Cristina, pero son cosas distintas. Bueno, exacto, eso tiene una dimensión o tiene un impacto, pero que haya un diputado que nadie lo conoce, que se pelea con otro diputado, que nadie lo conoce, en general en la sociedad eso no es relevante. En el caso de la libertad, los votos son de Milei, sí. Entonces, lo que pueda pasar por debajo de eso es poco significativo. Ahora, el caso de la discusión en el espacio público con periodistas o con figuras reconocidas, ahí yo te digo que el presidente puede tener dificultades con algunos sectores, incluso de sus propios votantes. Porque, a ver, a Milei lo votó un 56% de la gente. De ese 56% de la gente hay un 30% que son núcleos duros de él, estos sectores los más jóvenes, los que lo han acompañado más a partir de su crecimiento exponencial en redes sociales, que se definen quizás más como libertarios, y quizás admiran y hasta disfrutan de un presidente que pelea en público por lo que ellos creen que está bien, ¿no? Entonces, en esa pelea que es parecida a la de las redes sociales, en su tono, en sus formas, los jóvenes tienen una mirada más descontracturada y menos crítica sobre eso. Pero también hay un sector de votantes, que eran votantes Juntos por el Cambio, que han acompañado a Javier Milei, sobre todo también para tratar de evitar que vuelva a ganar el peronismo, que tienen una mirada más con matices respecto de cómo hay que relacionarse con la prensa, cómo hay que vincularse con los medios de comunicación. Pensemos que periodistas, por ejemplo, como Jorge Lanata, han sido muy significativos en la pelea contra el kirchnerismo para muchos de esos sectores. Entonces, puede generar contradicciones. Te voy a ser muy bilardista en esto, muy resultadista. Si al presidente le va bien
la economía funciona, se reactiva, cae la inflación y Argentina empieza a crecer, esas cosas probablemente pasen desapercibidas por lo menos por un tiempo. Si al presidente no le va bien, esas cosas pueden llegar a ser de pagar un costo con la parte de la opinión pública más rápido de lo que uno puede llegar a pensar. Facundo Rejamsky, gracias por la nota. Un abrazo, Luis. Consultor político, nos habló de la preocupación de los argentinos en relación con la desocupación que ya empareja con la inflación. Juli.